Creemos que la palabra que vamos a predicar es buena. Esta palabra produce en nuestras vidas, Señor. Creemos que la tomamos y recibimos de ti y crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cada día más, Padre mío. Cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Si puedes repetir después de mí, repite después de mí: Cristo no es débil en mí, Cristo es poderoso en mí. Una vez más: Cristo no es débil en mí, Cristo es poderoso en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, eso es. Eso es. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, sobre la serie Creciendo con Raíces. Saludos a todos los que nos ven por Facebook y nos van a ver por YouTube luego. Y hoy vamos a trabajar el segundo terreno y quiero que vayan con nosotros, ¿verdad?, nuestra lectura base, que es en el libro de Mateo, y vamos a leer Mateo capítulo 13. Desde el verso 3 en adelante. Mateo 13, desde el verso 3 en adelante. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Muy bien. Mateo 13, desde el verso 3. Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Quiero que brinques al verso 20 de Mateo 13. El verso 20. Amén. Mira lo que dice: y el que fue sembrado en predegales, este es el que oye la palabra. Repite conmigo: oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Yo quiero comenzar hablando. Jesús está hablando de gente que oye la palabra, recibe la palabra, pero se mantiene en el gozo o en la emoción de la palabra. Y yo quiero hablarte hoy un poquito sobre lo importante es que yo tengo que escuchar la palabra, recibir la palabra e ir más allá que la emoción. Por ejemplo, Dios habla a nuestra vida, o tú lees una lectura en la palabra de Dios y la tomas como palabra de Dios para ti, que Dios te está hablando, y eso puede causar una emoción en tu vida. Y puedes emocionarte por el mensaje que escuchas. Acabamos de hacer una oración que es poderosísima para mí. Cristo no es débil en nosotros, Cristo es poderoso en nosotros. Y eso puede causar gozo en tu vida, pero tú necesitas ir más allá de la emoción. Amén. Tú necesitas dar un paso extra, porque la mayoría de la gente se queda en la emoción de escuchar la palabra de Dios, pero no profundizan en la palabra. Y ellos saben lo que Dios les dijo, reciben la palabra de Dios. Viste que la reciben, y la reciben con gozo, no la reciben con tristeza, no la reciben con dolor, la reciben con gozo, y el gozo es bueno. La reciben con alegría, pero la palabra no haya
lugar donde prosperar en esa vida. Porque la tierra donde se está sembrando la palabra es una tierra que está llena de pedregales, de piedras. Y esas piedras causan que la palabra de Dios no encuentre cómo profundizar en la tierra. Y como resultado, como no puede crecer hacia abajo, tiene que comenzar a salir. Y parece que estamos viendo un buen fruto, parece que la palabra de Dios está funcionando, pero cuando pasa el tiempo, dice la palabra de Dios, que es de corta duración. Porque es importante, antes de que la palabra de Dios comience a salir hacia afuera, ella profundice dentro de nosotros. A mí me llama la atención, disculpen mi garganta, me llama la atención, por ejemplo, cuando vino el huracán María, por casa había unas palmas. Y esas palmas se movieron del agua al agua. Pero el huracán no pudo arrancar las palmas. Porque las palmas tienen unas tremendas raíces. Antes de la palma salir a dar fruto hacia afuera, ella comienza a crecer para abajo. Y comienza a echar raíces. Y se hace fuerte. Amén. Se hace sólida. Y cuando crece y echa raíces, entonces que tú comienzas a ver el crecimiento hacia afuera. La mayoría de los cristianos quieren ver la producción de la palabra de Dios de inmediato, pero no han permitido que la palabra de Dios eche raíces en ellos. Hello. La gente ve una palabra de parte de Dios, recibe una palabra de parte de Dios y piensan que eso que Dios les habló va a ocurrir de hoy para hoy. Y no funciona así. La palabra de Dios tiene que encontrar un lugar donde ella pueda echar raíces. Amén. No podemos ser cristianos superficiales, estéticos, que conocemos el dialecto evangélico. ¿Cómo estás? Bendecido. En victoria. Aleluya. Conocemos el dialecto, somos cristianos estéticos. Sabemos cómo aparentar que estamos bien. Sabemos cómo aparentar que estamos en victoria. Sabemos el dialecto, sabemos el lenguaje, sabemos cómo vestirnos, sabemos cómo comportarnos. Vivimos solamente de apariencias. Y aparentemente hay una palabra de Dios produciendo en nosotros, pero solo es de corta duración. Y es de corta duración porque no hemos permitido que la palabra de Dios eche raíces en nosotros. Nosotros no podemos ser gente que visita la palabra de Dios de vez en cuando. Yo tengo que ser alguien permanente en la palabra de Dios. Si tu interacción con la palabra es solamente los miércoles y los domingos, tú no vas a producir el fruto que la palabra de Dios quiere que tú produzcas. ¿Estás aquí conmigo hoy? La gente quiere el fruto de la palabra, pero no quiere el trabajo de sembrar la palabra de Dios en ellos y permitir que la palabra de Dios comience a echar raíces. Vuélvete un cristiano profundo. Vuélvete un cristiano maduro. No seas un creyente superficial, estético.
¿Entienden lo que quiero decir con esa palabra estético? Tú ves a los creyentes que se paran a predicar y comienzan, y es como dice el pastor. Y es como dice el pastor. Y es como dijo Yomara, la pastora. Y es como dijo Naya. Y comienzan a mencionar a la gente. Y nunca es como Dios les habló a ellos. Superficiales. Tú no debes de pensar que la palabra de Dios va a producir en ti solo porque estás escuchándome a mí. Solo porque estás tomando de mí. Tú debes de darle un lugar a la palabra de Dios. Y esto debió de dejar de ser lo que dijo el pastor a convertirse a lo que dijo Dios. A lo que Dios me ministró a mí. A lo que Dios me ha hablado a mí. Aleluya. Una cosa es tener emoción por la palabra de Dios que escucho. Y otra cosa es ver el fruto de la palabra. Voy a volver a repetir eso. Una cosa es tener emoción por la palabra que estoy oyendo. Y otra cosa es tener el fruto de la palabra. Y tenemos demasiados creyentes emocionados sin fruto. La gente solo se emociona, pero no producen. La gente solamente grita en los cultos, pero no producen. Corren en los cultos, pero no producen. Y yo prefiero tener una iglesia que no sea tan alborotosa, pero es madura en la palabra de Dios. Que conoce la palabra de Dios. Que disfruta la palabra de Dios. La gente en los cultos corren por la iglesia, pero esos son de corta duración. Son superficiales en la palabra. Una vez que la palabra de Dios es sembrada en ellos, no le dan oportunidad a la palabra que produzcan. Solo están en la emoción. Tú ves que se acaba el servicio y ni tan siquiera hablan del mensaje. Ay, yo sentí una presencia terrible. ¿Pero qué predicó el pastor? No, ellos sintieron una presencia poderosa. Pero no saben de lo que se predicó. Y así las cosas no producen. Amén. Yo tengo que prestarle atención a la palabra de Dios. Yo tengo que darle mi corazón a la palabra de Dios. Ay, pastor Omar, hoy en el culto me dio una gozada. Estaba la gente hablando en lengua y gloria a Dios por las lenguas. Eso lo tenemos aquí. Estaba la gente allí en fuego encendido y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué se predicó? Usted sabe que Satanás vio a Dios. Tú nunca lo has visto, pero Satanás sí. No podemos vivir solo diciendo el culto estuvo poderoso, no. Yo tengo que aprender a tomar la palabra de Dios para mi vida. Porque la emoción me va a llevar a producir lo que Dios quiere que yo produzca. ¿Puedes repetir eso conmigo? La emoción no me va a llevar a producir lo que Dios quiere que yo produzca. Ahora, cuando tú le das tu corazón a la palabra, eso sí, eso hace la diferencia. Eso hace una gran diferencia. Tenemos que darle nuestro corazón a la palabra de Dios.
Amén. ¿Estás aquí conmigo? Mira, una vez yo quería sembrar una calabaza y yo recuerdo, no sé si Yomara se acuerda, pero yo no quería pasar el trabajo de espera de sembrar una semilla y cuando a ella le diera la gana producir. Y yo lo que hice fue que me metí a YouTube y en YouTube encontré un señor que tenía un huerto y en ese señor estaba hablando que lo que yo tenía que hacer para que la calabaza, la semilla produjera rápido, era coger un vaso, echarle poca tierra y a esa poca tierra meterle la semilla, mojarla y en una semana yo iba a tener el fruto, lo que yo estaba buscando. Y yo cogí, busqué un vaso, no sé si yo me se acuerda, busqué un vaso, puse la semilla, eché poca tierra, mojé el vaso en la tierra y en una semana ya se veía la semilla dando frutos, saliendo. Cuando llegó el tiempo que se puso fuerte, entonces yo cogí la semilla y la trasplanté a un lugar más grande. Y eso es lo que Dios está diciendo que no debemos de hacer con la palabra de Dios. Ese es exactamente el terreno donde estamos parados hoy. Un terreno que está lleno de rocas y no tiene mucha tierra para que la semilla pueda echar raíces y la semilla no encuentra otra manera que no sea comenzar a salir para afuera. Y podemos emocionarlos, pero cuando tú estás viendo esa semilla crecer sin raíces, esa semilla no va a aguantar el peso. Es de corta duración. La palabra de Dios intenta de producir en ese tipo de terreno. ¿Lo notó? Que ella brotó, ¿sí o no? ¿Estás aquí conmigo? La palabra de Dios brotó en ese terreno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Brotó en ese terreno. Estoy solo hoy. Brotó en ese terreno. Pero no fue de duración. Por ejemplo, si tú solamente visitas la palabra de Dios y comienzas a citar que por las llagas de Jesús tú eres sano, solo cuando tienes una enfermedad, eso te va a traer problemas. ¿Me estás oyendo? Si tú solamente tomas la palabra de Dios cuando tienes una dificultad, no esperes ver el fruto de la palabra en medio de tu dificultad. Porque tú no eres alguien con raíces en la palabra. Tú necesitas ser alguien permanente en la palabra de Dios. Alguien que sus raíces están en la palabra de Dios. Y cuando llega la enfermedad, entonces tú tienes el fruto de la palabra para producir la sanidad en ti. Cuando Satanás viene a atacarte, entonces tú tienes la palabra dentro de ti para poder hablarla. Pero si somos superficiales, si solo pensamos que esto es trabajo del pastor, si no le damos un lugar a la palabra de Dios y no somos profundos en la palabra de Dios, vamos a vivir siempre de apariencia, vamos a vivir todo el tiempo engañando hasta que las cosas sucumben. Por eso tú ves a la gente y dices, pero es que yo los veía tan bien. Ellos adoraban y todo se veía bien. Y de momento dejan de congregarse,
De momento hay un divorcio, de momento ocurren cosas que tú dices, pero no lo esperaba de él, porque yo veía como que algo ocurriera en su vida. Era la palabra creciendo en ellos, pero sin raíces. Nosotros necesitamos ser gente profunda en la palabra de Dios. Tenemos cristianos que han puesto la palabra de Dios en un vaso con poca tierra, en vez de ponerlas en medio de nuestro corazón. Creyentes que solo leen la palabra de Dios cuando llega el problema, cuando llega la dificultad. El médico dijo que había cáncer, entonces sí, en algún lugar dice que yo soy sano por sus llagas. No funciona así. Ella tenía que ser servida en ti, ella tenía que ser parte tuya. Antes de que las cosas vinieran. Sí que hay mucho silencio hoy. Tenemos cristianos que han puesto la palabra en un vaso con poca tierra. Ellos comienzan a crecer, pero no tienen raíces, porque no tienen profundidad. Son superficiales en la palabra. Esta es la importancia de pasar tiempo en la palabra y meditar la palabra de Dios de día y de noche. Esa instrucción es fundamental para cada creyente. Yo no puedo visitar la palabra de vez en cuando. Yo tengo que meditar la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Comprender que no solo de pan yo vivo, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. De día y de noche. Meditar en la palabra de Dios es lo que te va a hacer profundo en ella. Tú sabías que, y tú me dirás, Pastor Omar, pero yo tengo que trabajar. ¿Cómo voy a meditar en la palabra de Dios? Yo sé que tú has trabajado meditando en el problema. Y estás en tu trabajo pensando en el problema. Y discutí con mi esposa. Y estás pensando en el problema. ¿Y qué le voy a decir a mi esposa cuando yo llegue a casa? Y cuando lleguemos a casa vamos a continuar con la bronca, porque yo no me voy a quedar así. Y estás meditando en el problema. Y estás dándole el cerebro a pensamientos que no son de Dios. Pero para meditar en la palabra de Dios no tienes tiempo. Y luego quieres el fruto de la palabra sin ponerla en ti. No, tienes el fruto de lo que has meditado. Tú tienes el fruto de lo que has meditado. Meditar es como lo mismo que hacen las gallinas con los huevos. Es empollar un pensamiento para que dé vida. What's cooking you? Nosotros necesitamos tomar la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 53, verso 5? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la sanidad? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la prosperidad? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi paz? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Cuánta palabra está produciendo en ti? Y no estoy predicando nada nuevo. Yo estoy predicando cosas que ya se han mencionado. Yo estoy predicando, esto es Catecismo 101. Escuela Bíblica 101. La palabra de Dios tiene que ser recibida para que ella produzca. Se acabó. Ella tiene que encontrar un lugar
para producir. De lo contrario, no lo verás. Vas a leer que ahí dice que puedes ser sano sin tener esa verdad. Vas a leer que ahí dice que Él te dio su paz sin tener esa verdad. Óyeme, y lo que estás leyendo es verdadero, pero como no la has puesto en ti, no tienes esa verdad manifiesta. Aleluya. Así que meditar en la palabra de Dios de día y de noche es una instrucción fundamental para cada cristiano. La palabra de Dios quiere echar raíces en nosotros. Así que yo debo de ser alguien que medita, que piensa en la palabra de Dios, que camina en la palabra de Dios. La intención de Dios es saturar tu mente con su palabra. Llenar tu mente de su palabra. Ese es renovar nuestra mente. Saturar tu mente de su palabra. Que tú no puedas pensar fuera de ella. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El que está atento a las cosas del espíritu, que tiene muerte, vida y paz, y el que está atento a las cosas de la carne tiene muerte. El que siembra para el espíritu cosechará vida y paz, pero el que siembra para la carne cosechará corrupción. Vas a crecer con raíces el día en que siembres la palabra de Dios y la dejes en tu interior produciendo. Amén. Y la dejes en tu interior produciendo. La palabra de Dios necesita tiempo. Di conmigo, tiempo. Así como la semilla necesita tiempo para ver el crecimiento, de igual forma la palabra de Dios, ella necesita tiempo. No desesperes. Sé paciente. Si Dios te dice algo, pasa tiempo meditando en ese algo. Pasa tiempo pensando en ese algo. No solo de tiempo en tiempo. La semilla está en la tierra todo el tiempo. El sembrador no saca la semilla que sembró. Solo, perdonen, solo porque ella se tarda en salir. ¿Tú has visto un sembrador diciendo, esta semilla está tardando? Déjame ver qué pasa, y escarba y saca la semilla? No, mata el proceso. Él pone la semilla en la tierra y él sabe que ese proceso necesita tiempo. ¿Me estoy dando a entender aquí? Pues es lo mismo con la palabra de Dios. Dios te habló de qué. Pues pon esa palabra en tu corazón y dale tiempo. No saques de tu corazón en la tierra. No saques de tu corazón la semilla que el sembrador sembró. Déjala ahí. ¿Cómo yo mantengo la semilla en mi corazón? Pues meditando en lo que Dios habló. Pensando en lo que Dios habló. Hablando lo que Dios habló. Pero si yo no le doy importancia, sí, yo sé que Dios dijo, su palabra dice, yo lo sé que su palabra dice, pero no piensas en eso. Pasas tu tiempo a la luz de la televisión. Pasas tu tiempo a la luz del trabajo. Pasa tu tiempo creyendo más en la enfermedad que lo que está escrito en la palabra de Dios. Estás sacando la semilla de la tierra. No, tú vas a mantener la semilla en tu corazón.
Y el proceso para hacer eso, ¿qué fue lo que Dios dijo? Oye, nosotros tomamos ciertos libros para leer. El último libro que leímos fue Romano. Y fui bueno, no le hice pregunta. Pero creo que lo leíste. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué notas tomaste? Era un capítulo por día. ¿Cuántas veces al día tú leíste ese capítulo? Una sola vez. Porque por leer ese capítulo una sola vez, eso no se mete en ti así. Yo lo leí una sola vez y luego ¿qué hiciste? Pues me fui a hacer mis cosas. Me fui a hacer lo mío. No. Tú tienes que tomar la palabra de Dios y mantener esa semilla en ti. Señoras y señores, no arranquen la palabra de Dios de sus vidas. No se muevan de la palabra de Dios. Tomen tiempo para la palabra. No basta solo con citar un verso bíblico. Tienes que darle tiempo a tu corazón. Tienes que darle, Satanás ha puesto pensamientos que tomaron tiempo para que tú los creyeras. Y esos pensamientos se volvieron una roca fuerte en ti. Se han vuelto una fortaleza en las vidas de la gente porque tomaron tiempo. Y es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que darle tiempo para que se vuelva una fortaleza en nosotros. Vuelva un lugar seguro en nosotros. En mi libro Resistiendo a Satanás yo hablo de derribar fortaleza y yo digo que las fortalezas son un lugar donde nos podemos refugiar. Es un lugar donde se puede planear estrategias. Pues crea una fortaleza con la palabra de Dios. Para que ese sea un lugar donde tú puedas refugiarte. Para que ese sea un lugar para que tú escuches al Espíritu Santo y puedas recibir las estrategias del Espíritu Santo para pelear la buena batalla de la fe. Deja que la palabra produzca en ti. Dale tiempo. Dale tiempo a la palabra. No solo un ratito. Dale el tiempo que ella necesita. Déjala en ti. Déjala en ti. Tú puedes irte a hacer lo tuyo con la palabra llena de la mente, con tu mente llena de la palabra de Dios. Pero decidimos irnos a hacer lo de nosotros sin la palabra. Yo puedo irme a hacer lo mío, me puedo ir a cocinar con la palabra. Yo me puedo ir a hacer los delivery con la palabra de Dios en mi mente. Ella dice tal cosa y yo voy por ahí. Tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano. Tu palabra dice que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tu palabra dice que ella es medicina a nuestro cuerpo. Y yo voy meditándola, pensándola, hablándola, murmurándola, susurrándola, rugiendo la palabra de Dios para que ella produzca en mi vida. Para que ella produzca en mi vida. Yo escucho a los médicos a decirme cosas y yo ni tiro, ni pestañeo. Tienes la presión alta, tienes aquello, y yo ni pestañeo. La palabra de Dios ha tomado lugar en mi corazón. Ella tiene que encontrar ese lugar en nosotros. Ella tiene que encontrar ese lugar en nuestras vidas. Amén. Proverbios 4, verso 20. Vayan ahí.
Amén. Proverbios 4, verso 20. Mira lo que dice la escritura. Si no me equivoco, con uno de estos días ya la leímos, pero vamos a volverla a leer. Dice, hijo mío, esté atento a mis palabras. ¿A qué tengo que estar atento? A sus palabras. Inclina tu oído. ¿A qué? ¿Qué dice ahí? Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde tengo que guardar la palabra? Dice número 1, hijo mío, esté atento a mis palabras. Número 2, inclina tu oído a mis razones. Número 3, no se aparten de tus ojos. Y número 4, guárdala en medio de tu corazón. Tú haces este proceso. Estamos hablando de darle un lugar al corazón, a la palabra. Estos 4 puntos, ¿cómo te va con ellos? ¿Ve que no es solamente oírla? Yo sé que Vero tiene una asignación especial. Y gloria a Dios, ¿verdad? Ella la está haciendo. Me cuentan que ha llenado las paredes y todo de la palabra de Dios. Pero tiene que seguir estos 4 puntos. No solo tienen que estar en la pared. Y yo estoy seguro que Naida me apoyará en esto. La palabra no solamente tiene que estar en la pared. Hay ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer todos? Estar atento a la palabra. ¿Sabe? Estar atento. No voy a ir a la pared cuando sienta algo raro. No, yo voy a estar atento a esa palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son sus beneficios para mí? Yo voy a estar atento a esa palabra. Yo voy a inclinar mi oído a las razones de Dios. No me voy a apartar, mis ojos no se van a apartar de la palabra. ¿Ves que no es solo cuando siento un dolor? Ay, sí, por la llaga soy sano. No. No es solo cuando llega un mal pensamiento. Esto es un trabajo de continuo. Esto es un nuevo estilo de vida. Hello. Esto es un nuevo estilo de vida. Esta es una nueva manera de vivir. ¿Tú has nacido de nuevo, sí o no? Pues no puedes seguir viviendo en tu antigua vida. Hay un nuevo estilo de vida. Y en este nuevo estilo de vida, yo voy a estar atento a la palabra de Dios. Yo voy a inclinar mi oído a sus razones. Su palabra no se apartará de mis ojos. Y la voy a guardar en medio de mi corazón. Ella tendrá el primer lugar en mi vida. ¿Sabe? El proverbio te está diciendo: pon la palabra de Dios en un lugar donde nadie pueda ir en contra de ella. Pon la palabra en tu vida en un lugar donde nadie pueda pararse en contra de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea tu autoridad final. Yo me estoy dando a comprender. La mayoría de la gente solo quiere ver el fruto, pero no quiere el proceso de echar raíces en ellos. Quieren enseguida ver los resultados. La palabra dice que soy un bendito y eso es verdad, pero eso tiene que echar raíces en ti. La palabra de Dios dice que por sus llagas tú eres sano y eso es verdad. Pero eso tiene que echar raíces en ti. Tienes que darle tiempo y velar por el crecimiento de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios se haga verdad para ti. Aleluya.
La palabra de Dios es verdad. El problema es si es nuestra verdad. La palabra de Dios es verdad. El problema, el meollo del asunto es que si se ha vuelto nuestra verdad. ¿Qué se ha vuelto tu verdad? ¿La enfermedad o la palabra? ¿La economía o la palabra? ¿Las situaciones o la palabra? ¿Qué es lo que se ha vuelto verdad en ti? Porque todavía no hemos llegado allí, pero la palabra va a traer persecución. Dice la Escritura que a causa de la persecución tropiezan y es de corta duración, se marchita por eso. Satanás va a traer persecución. Tú estás creyendo que eres sano por las llagas de Cristo y el diablo te va a traer a alguien que te va a querer decir lo enfermo que estás. Pero tú eres sano por las llagas de Jesús. Y eso tiene que hacerse verdad en ti. Tú no necesitas que el médico lo vea en los resultados. Tú no necesitas que el médico te diga que estás mejorando. Tú lo que necesitas es que la palabra de Dios sea tu verdad. Cuando la palabra de Dios mira, nosotros tenemos a Elizabeth Cordero, que la amamos un montón, en depresión. Y ella le creyó a Dios. Así que como le creyó a Dios, fue donde su psicólogo o su psiquiatra y le dijo al psiquiatra: hey, yo no voy a seguir bebiendo medicamentos. Y el psiquiatra le dijo: eso es imposible. Y ella le dijo: por las llagas de Jesús yo soy sano, yo soy sana. Yo voy a dejar de beber mis medicamentos. Y el psiquiatra no quería, pero la palabra de Dios se hizo verdad para ella. Y hoy ella está fuera de depresión y de medicamentos y de cualquier madre que quería meterle el psiquiatra. El médico me dijo a mí que yo iba a ser esclavo a la insulina toda mi vida. Y yo dije: no, la palabra de Dios dice que por sus llagas yo soy sano. Y yo regalé mis insulinas, yo regalé un bolso y la gente te va a ayudar a vivir enferma. Yo tuve a alguien que me regaló un paquete de agujas. Habían como 500 agujas para yo meterme la insulina. La gente te va a ayudar a estar enferma. Pero la palabra de Dios se hizo vida en mí. Yo regalé toda esa madre. La palabra de Dios es verdad. Pero tú tienes que tomarle a tu vida al punto que ella se haga tu verdad. Tú vivirás por lo que creas y se acabó. Tú vivirás por lo que creas y se acabó. Y te sorprenderá en ver que hay gente creyendo en muerte, aceptando muerte, en vez de aceptar la vida que está en la palabra. Aleluya. Tu sanidad, tu libertad, todas esas cosas quizás no pasen, pero pasarán si la palabra de Dios tiene lugar en ti. Por ejemplo, mire esta lectura en Isaías, no sé cuánto tiempo llevo. Estoy bien. Yo sé, siempre que leo el tiempo estoy bien. Mira, Isaías 26, verso 3. ¿Están recibiendo algo? Isaías 26 por Facebook. Si hay alguien en Facebook, coménteme. No solo vea el mensaje, escríbeme, comparte. Isaías 26, verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es poderosísimo. Mira, dice: tú guardarás.
¿Llegaron? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La gente quiere paz sin perseverar en la palabra de Dios. Y no funciona así. Y yo traigo porque yo tengo en mis notas, tú perseverarás en la palabra de Dios. El perseverar en la palabra de Dios es la clave para ver el fruto. Tu mente, perseverando en la palabra de Dios, ser llena de la palabra de Dios, esa palabra te va a guardar en perfecta paz. Y es lo mismo para todos. Perseveras en la palabra de Dios y serás prosperado. Perseveras en la palabra de Dios y serás sanado. Perseveras en la palabra de Dios y todas las cosas te irán bien. Perseveras en la palabra de Dios y harás prosperar tu camino. Perseveras en la palabra de Dios y las cosas van a funcionar, mi querido hermano. La clave está en perseverar en la palabra de Dios. Ahí está la clave. No solo para la paz, es para todo. Ahí está la clave. Ese segundo terreno puede aparentar cosas hasta que llega la persecución. Ay, yo creo que yo soy sano hasta que llega el dolor. Ay, yo tengo paz hasta que llega la ansiedad. ¿Sabe disimular? Es un buen artista ese segundo terreno. Pero Satanás sabe que no hay raíces. ¿Y sabes qué hace? Trae la persecución. La gente va a venir a estorbar. Que tú estás creyendo por hijos. Ay, yo prediqué el domingo pasado, si no me equivoco, ¿verdad? El domingo pasado. El domingo pasado en la iglesia pastor de nuestro pastor Enrique. Y el Señor puso en mi corazón algo sobre los hijos. ¿Te acuerdas, Yomara? A mí me impactó tanto eso. Dios habló. Y Dios le hablaba a alguien que había perdido el sueño ya de ser papá y mamá. La gente va a venir. Que tú estás creyendo por tus hijos a esta edad. Tacho, tú me olvido de eso. Que tú estás creyendo, yo dejo de luchar. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tú llevas en esa? Deja de luchar. El enemigo va a traer persecución. Lo que tú estás diciendo que crees, Satanás va a intentar de probar si verdaderamente lo crees. Y hay que echar raíces. Yo meditaba ayer en algo y yo decía, Dios mío, nosotros le hemos enseñado a la gente por mucho tiempo en que hay que orar. ¿Lo han escuchado? Hay que orar. Pero no lo hemos enseñado a perseverar en la palabra. Y tenemos gente orando sin palabras. Y por eso tenemos gente que oran un montón de disparates y un montón de incredulidad. Porque no tienen la palabra de Dios dentro de ellos. Hay que enseñarle a la gente primero a tener la palabra y luego a que oren de acuerdo a la palabra. A que se haga verdad. No es lo mismo decirle a Dios, Dios mío, ¿qué tú piensas si hacemos tal cosa? A decirle a Dios, tu palabra dice. Y Dios, el Espíritu Santo está bueno, que inspiró a unos cantantes que hasta te la cantan. Tu palabra dice. Pues tenemos que tomar la palabra de Dios hasta para hablar con Dios. Tu palabra dice. Tú le vas a decir a tu cuerpo lo que la palabra dice. Le vas a decir a los síntomas lo que la palabra dice. Vas a poner en tu mente lo que la palabra dice. Vas a tomar la palabra implantada en tu corazón, porque ella va a salvar tu alma. Y vas a decirle a tu alma lo que la palabra dice. La palabra de Dios es una semilla Primera de Pedro capítulo 1 verso 23.
Dice que la palabra de Dios nos dio un nuevo nacimiento y esa palabra es incorruptible. La palabra de Dios no es corrupta. Tú puedes esperar lo que ella está diciendo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tú puedes esperar vida de la palabra. Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Puedes esperar la vida de la palabra. Ella no es una palabra corruptible. Ella no es una simiente corruptible. Ella es una buena semilla. Una semilla estable, fuerte, firme, sólida. Y ella va a producir los propósitos de Dios. Dale tu corazón a la palabra de Dios. Vamos a volver a leer Mateo. Mateo 13, verso 20. Regresemos allí, les prometo que ya vamos aterrizando. ¿Tiene prisa? Mateo 13, 20. Amén. Mira lo que dice, ya la leímos, solo quiero volver a leerla. Y dice, y aquel que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues a venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Di conmigo, la persecución por causa de la palabra. Dijo Jesús que viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Y la palabra va a traer esas dos cosas, va a traer la aflicción y va a traer persecución. Tú tienes que entender que la gente te va a tratar. Si tú crees a la palabra de Jesús, la gente te va a tratar como lo trató a él. Lunático. ¿Y de dónde le viene a esta sabiduría? Los primeros que no van a creer y Satanás va a levantar para atacar la palabra son a los de tu propia casa. Los primeros que te van a decir, no, tú no estás sano, tú no vas a poder prosperar, son a los mismos tuyos. Esta es la forma que Satanás usa en este segundo terreno. Y recuerde que hablamos el domingo pasado que no son cuatro corazones distintos. Es el proceso de un individuo que le da su corazón a la palabra de Dios. Todos estuvimos en ese primer terreno, no entiendo. Y todos avanzamos gradualmente. Y en esta segunda etapa, en la primera etapa, Satanás no necesita de nadie, él solo se roba la palabra. En esta segunda etapa, él trae gente para traer persecución. ¿Sabes cómo a mí me decían el curita? El curita. Recuerdo una vez que pusieron una tarima frente a casa de Mario. Yo sé que casa de Mario era un negocio de alcohol donde mi papá trabajaba y se emborrachaba y 20,000 cosas. Y yo predicaba en esa tarima, ¿te acuerdas de ella? Y un día el señor que vive al lado de casa de Mario, que ya murió, el que era calvo, ¿cómo se llamaba él? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Coya. Se me acercó y me dijo, tengo que dejar de beber, ¿verdad? Y yo, sí, me dice, igual que tu papá, ¿verdad? Que si aquello, que si lo otro. Y yo, tanto mi papá como tú, los dos, si no tienen a Jesús, los dos se van al infierno. Ese día no se me olvida. Porque Satanás lo está usando a él para que yo dejara de predicar. Él va a buscar gente que ataque la palabra. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Pastores,
Alguien va a venir, porque ustedes perseveran allí los domingos y los miércoles. Ya después de tanto tiempo, ya no va, la gente va y deja de ir. No sigan reuniéndose. Ustedes están solos allí. La palabra de Dios tiene que encontrar un lugar en tu corazón. Y se acabó. Satanás le roba la palabra de salud a la gente. Se la roba. Hay aflicción. Yendo por sanidad y estás empeorando. Tú creyendo por libertad y cada vez estás más afligido. Pero si ella toma un lugar en tu corazón, tú reconoces la verdad. Había una persona, y con esto termino, había una persona que tenía una bola aquí, un cáncer. Y alguien le estaba diciendo, pero tú como cristiano, que le sirves a Dios, mira para allá, que si esto, que si lo otro. Y él le decía, yo soy sano. Decía, sano, yo lo que veo es una pelota que tú tienes ahí en el cuello. Yo veo ese cáncer creciendo. Y la persona le dijo, Señor, no por mí, para que él crea. Por tu llaga yo he sido sanado. Y ahí un momento la pelota cayó, ¡boom! Cayó del cuello, ¡boom! Tú tienes que llegar al punto donde la palabra de Dios sea tu única verdad. Esa es tu única verdad. No le des tu mente a nada más. Tu mente es tuya. Tus emociones son tus emociones. No se las dé a nadie más. Dáselas solo a Dios. Dáselas solo a Dios. La palabra de Dios fue la que le trajo paz a Josafat. Josafat no sabía qué hacer, pero la palabra le trajo paz. Toma la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios produzca, dé el fruto en tu vida. Déjala que madure en ti, déjala que crezca en ti, porque la persecución por la palabra va a ser real. Ella va a ser real. No te apartes de la palabra porque alguien dice algo contrario. Dios tiene que ser más verdadero para ti que cualquier otra persona. Que Dios sea verdadero para ti por encima de cualquier otra persona. Esa palabra tiene que dar fruto en ti. De lo contrario, el enemigo va a traer persecución para robártela. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Creo que tu palabra produce en nosotros, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de mis hermanos pueda tomar tu palabra como la verdad que es ella. Que esta palabra produzca en cada uno de ellos, Señor. Padre, que no haya uno en este lugar, ni por Facebook, que me oiga, Padre amado, Dios, ignore tu palabra, sino que la palabra produzca en sus vidas, Señor. Que la palabra encuentre un buen corazón donde prosperar. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te doy honor y te doy gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si has recibido algo, dale un fuerte aplauso al Señor. Aquellos que nos ven por Facebook, bendiciones, qué bueno que están ahí. Como siempre digo, nos gustaría verte aquí. Si no vas a ninguna iglesia, te invitamos. Nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos en Bayamón, en la Extensión Forest Hill en Bayamón. Y Dios está haciendo cosas hermosas en medio nuestro, así que te invitamos. Si no vas a ninguna congregación, si estás apartado, si hace tiempo no visitas la iglesia y estás buscando un lugar donde congregarte, te invitamos, te entendemos una invitación y creemos que Dios va a hablar a tu vida y que el Señor tiene planes para contigo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.